Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Entonces, vamos para adelante con el tema para no perder el tiempo en presentaciones e introducciones. La inteligencia emocional es la aplicación de nuestra inteligencia, ¿cierto? Nuestra capacidad de raciocinio, de percepción, a el mundo de las emociones. Entonces yo coloco mi inteligencia hacia las emociones y las miro y hago un análisis, ¿cierto?, lógico, de raciocinio, de percepción de esas emociones y qué es lo que está pasando con ellas. Entonces, con ese mecanismo de la inteligencia emocional, yo soy capaz de entender mejor qué es lo que me está pasando. Observo la emoción, la identifico correctamente, le pongo un nombre, porque eso es la inteligencia emocional, ponerle una etiqueta correcta a lo que estoy sintiendo. Si estoy sintiendo rabia, decir estoy sintiendo rabia. Si estoy sintiendo tristeza, decir estoy sintiendo tristeza. Porque lo peor, la peor inteligencia emocional es la inteligencia emocional que está equivocada, que no es inteligencia emocional, es estupidez emocional. Que cuando veo una emoción, percibo una emoción que es tristeza y en vez de tristeza digo, tengo rabia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se genera una confusión interna en mi cabeza y empiezo a actuar con rabia, siendo que en realidad lo que tengo es tristeza. Y el problema es que esa confusión hace que la tristeza continúe. ¿Por qué? Porque no me estoy haciendo cargo de ella. Estoy actuando con rabia, pero en realidad tengo tristeza. Es un ejemplo muy simple de por qué es tan importante la inteligencia emocional y por qué deberíamos todos tener más inteligencia emocional. Y percibir ese mecanismo de la inteligencia emocional. Ahora, la inteligencia emocional es un tema que se ha manoseado muchísimo a propósito desde que comenzó con Daniel Goleman y su libro Inteligencia Emocional. Pero básicamente lo que acabo de decir es el resumen de la inteligencia emocional. Lo más resumido posible, eso es inteligencia emocional. Una cosa son las emociones que se sienten en el cuerpo, según la teoría de Daniel Goleman, o lo que dice él en su libro. Lo que yo estoy sintiendo en el cuerpo es una emoción, ¿cierto? La sensación fisiológica, el nudo en la garganta, se me aprieta el estómago, empiezo a sudar, empiezo a temblar. Esas son sensaciones fisiológicas. Y el sentimiento es la etiqueta que yo le pongo, ¿ya? O sea, el sentimiento, cuando calza con la emoción, eso es inteligencia emocional. O sea, logro con mi inteligencia colocarle una etiqueta correcta. O sea, si estoy sintiendo un nudo en la garganta, y yo digo estoy sintiendo angustia, angustia es el sentimiento, el nudo en la garganta es la emoción. Bueno, eso es muy resumido. Ahora no necesitan leerse el libro de Daniel Goleman, que es tremendo, el libro este volado. No tienen por qué leerlo, ya saben. Eso es inteligencia emocional. ¿Cómo yo interpreto mejor mis emociones? Ahora, muchas veces la inteligencia emocional se ve hacia afuera, ¿cierto? Como yo soy capaz de interpretar las emociones de otro. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Simplemente porque cuando yo soy capaz de interpretar correctamente mis emociones, luego es más fácil interpretar las emociones de otros, porque todos tenemos algo que se llama empatía. Y con la empatía consigo ver qué le está pasando al otro y, como ya lo he vivido en mí mismo, puedo relacionarme y vincularme mejor con el otro y entender lo que está sintiendo. ¿Ya? Básicamente esa es la inteligencia emocional. Pero hoy te quería hablar de otra cosa, a propósito de la inteligencia emocional. Estamos tomando un matecito acá, muy bueno, de una hierba brasilera argentina. Una yerba, como dicen los argentinos. Un saludo a todos los amigos argentinos. Entonces, tenemos inteligencia emocional, pero hoy te quiero hablar de otra cosa, ¿ya? Que tiene una relación con la inteligencia emocional. Que es lo siguiente, cuando nos ocurre algo que es emocionalmente impactante, ¿ya? O sea, alguien nos dice algo o hace algo que a nosotros nos genera un impacto emocional y lo sentimos como un ataque. O lo sentimos como una ofensa, o algo sentimos que nos incomoda, que nos molesta, ¿ya? Esto también se aplica para las emociones positivas, pero las emociones positivas no queremos administrarlas, queremos disfrutarlas, ¿cierto? Generan apegos a veces, ¿cierto? Que es un problema, pero podemos discutirlo en otro video. Pero vamos a hablar de las emociones negativas, porque son las que más nos tiran para atrás. Entonces, alguien nos dice algo que no nos gustó. ¿Qué hacemos? Desde la inteligencia emocional, tenemos que percibir que esa emoción está ocurriendo en nosotros, no en el otro. El otro es simplemente un catalizador o un gatillante de lo que a mí me está ocurriendo adentro. Entonces te quiero dar un par de estrategias
una principal estrategia que a mí me ha servido mucho para hacer frente a este fenómeno, ¿cierto? De que otro me dice algo o otro hace algo y a mí me molesta algo que hace el otro, siendo que yo no tengo control sobre el otro. Nadie puede controlar a otro, solamente te puedes controlar a ti mismo. Y si te enfocas en controlarte a ti mismo, porque si no, no controlas nada. En realidad no controlamos nada, pero esa ilusión de control que tenemos es sobre lo cual podemos trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo hacer que nuestros estados emocionales no nos rapten nuestra conciencia, nuestra mente, no rapten nuestro bienestar? Entonces, cuando alguien dice algo que no nos gusta o hace algo que no nos gusta, podemos observar la sensación, la emoción y decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Y va a ser un sentimiento desagradable, obviamente. Pero ahí yo tengo dos opciones, dos preguntas que hacerse. Primero, si la persona lo que está diciendo es verdadero. Sí, en realidad verdadero en el sentido de que yo me lo creo. O sea, lo que me está diciendo, yo creo que soy así. Por ejemplo, me dice, Juan, ¿sabes que tú eres un idiota? Y yo me mismo, ¿será que yo pienso que yo soy idiota y por eso me molesta, por eso me afecta, por eso me pesa? Porque realmente él tocó en una herida mía, no tocó una piel sin herida, tocó una piel con herida, por eso me está molestando. Entonces, ¿por qué hay una herida? Yo me siento mal. Porque hay una herida, yo me siento ofendido. Porque si no fuese verdad, no le daría bola alguna. Y generalmente eso nos pasa con las personas que son más cercanas. Si se fijan, en todos nuestros vínculos, cuando la persona es muy cercana, se genera una relación en la que todo lo que nos dice esa persona cercana nos afecta más, nos hiere más. Porque sentimos que las personas cercanas son nosotros, son extensiones de nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros nos ataquemos a nosotros mismos? Pero siempre que alguien te dice algo que te molesta o hace algo que te molesta, eres tú haciéndotelo a ti mismo. Eso es algo que todos tenemos que meternos en la cabeza, porque la realidad que hay afuera, en realidad es una interpretación que nosotros hacemos constantemente de la realidad, una proyección del mundo interno hacia afuera. Porque si no, no nos molestaría, si no, no nos afectaría, pero nos afecta precisamente porque lo tenemos dentro. Entonces, la primera pregunta es si eso existe dentro de ti. Si tú tienes ese defecto, si tú tienes ese comportamiento dentro de ti, ese comportamiento que te molesta. Y tú quizás lo haces, el comportamiento que te molesta, tú lo haces o eso que te dijeron, tú lo tienes. Básicamente eso. ¿Qué tiene que ver eso contigo o conmigo? Todos podemos hacer ese trabajo y todos podemos ir perfeccionando ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer o cómo puedes descubrir, ¿cierto? Cuáles son esas cosas que tú también haces o que tú también eres y que el otro te está mostrando? Porque en realidad el otro es una proyección de ti mismo, como ya dije antes. Esa es la primera parte. Háganlo porque funciona. Y ahí nos damos cuenta que en realidad somos nosotros y no el otro. Y empezamos a dejar de echarle la culpa al que está afuera y empezamos a mirarnos a nosotros. Y si nos miramos a nosotros, podemos construir la realidad que nosotros queremos porque estamos construyéndola todo el tiempo. La segunda estrategia, la segunda pregunta que podríamos hacernos. ¿Ya? Si la primera fue, ¿qué tiene de verdad eso que está diciendo el otro? ¿O qué tiene que ver conmigo? La otra es, ¿qué estoy negando de mí? ¿Ya? Porque están un poco vinculadas, pero son sutilmente diferentes. ¿Qué estoy negando de mí? Porque cuando el otro me dice algo o hace algo que a mí me da rabia o no me gusta, es porque ese comportamiento que está teniendo el otro yo no me lo estoy permitiendo. Entonces, si por ejemplo una persona es maleducada conmigo y yo soy muy educado, siempre me preocupo de tener muy buena educación con todos, muy buen trato, hablar educadamente, pedir permiso, dar las gracias, estar siempre así pisando huevos un poco. Cuando veo personas que no tienen ese comportamiento, a mí me da rabia. Porque digo, puta, ¿cómo este hueón no tiene la menor deferencia de comportarse con un poquito de educación? ¿Cierto? Pero ese juicio viene del hecho de que yo me comporto así. Porque si yo fuese igual de mal educado que el otro, me importaría 3 cocos. ¿Cierto? No, me daría lo mismo, porque lo encontraría normal. Entonces ese es otro ejemplo de por qué el mundo es una proyección. Porque me molesta porque yo no lo hago. Y como yo no lo hago, espero que todo el resto del mundo se reprime igual que yo. Y eso es un absurdo. Eso es querer controlar al otro
desde nuestra obsesión, ¿cierto? Desde nuestro narcisismo, si quieres llamarlo, desde nuestra neurosis, básicamente. Entonces, si no me lo permito, entonces pregúntate, ¿qué cosas no te estás permitiendo hacer? Quizás no te estás permitiendo decir una verdad, ¿cierto? Personas que son muy directas y quizás te molesta. Quizás tú no te estás permitiendo ser directo y decir verdades que sería bueno decir o que te haría bien decir. O si la persona quizás no tiene tanto tacto y vamos para adelante, ¿cierto? No quiere quedarse en cosas superficiales, quizás, ¿cierto? O en cosas que pueden ser banales como, sí, por favor, y de repente quiere ir rápido a un proyecto, ¿cierto? Algo que quieren realizar, por ejemplo en el trabajo, y la persona no tiene el tacto y te pide las cosas de manera directa y rápida, ¿cierto? Porque hay que solucionar y tú no te permites eso, ¿cierto? ¿Por qué no te permites eso? Porque en realidad nosotros estamos jugando el juego de la vida. La vida es un juego, ¿ya? Este personaje que nosotros interpretamos en la realidad es simplemente eso, un personaje egoico, un constructo, que lo construimos en compañía de los demás también, porque los demás nos dan un feedback constante, ¿cierto? Si el otro es una proyección, el otro soy yo. Por lo tanto, el feedback que me dan está construyendo también este personaje. Entonces, una co-creación, una co-construcción de este personaje, que en mi caso está llamado Juan, ¿cierto? Se dedica a lo que se dedica, ¿cierto? A dar clases y entrenamientos de alto rendimiento, etc. Entonces, pero todos, cada uno de ustedes, construye su propio personaje, su propio avatar, digamos, donde tu ser, tu esencia, ¿cierto? Entra y juega el juego de la vida. Pero sigue siendo un juego, ¿ya? Y como juego, la idea es que estemos acá divirtiéndonos, sin importar la mano que te tocó, porque en realidad es lo mismo. Y esto, quizás las personas que lo han pasado mal en la vida, les cueste conectar con eso, porque el sufrimiento se siente como real, ¿cierto? Pero lo que pasó en el pasado, ¿cierto? Y que te hizo sufrir, si tú lo tomas como lo que es capaz de catalizar una transformación tremenda. ¿Cuántas personas que lo han sufrido y que lo han pasado pésimo en la vida terminan siendo exitosos, siendo felices, teniendo todo lo que querían y solamente consiguieron eso porque tuvieron una historia dura, porque tuvieron una historia pesada? Entonces, como dice el profesor de Rose, el mal es la semilla del bien. El mal es la semilla del bien, porque las cosas malas que te pasan pueden ser el punto de inicio de cosas increíbles que te van a pasar en la vida. Entonces, dos cosas. Las voy a recapitular rápidamente para que este video no sea tan largo. Si alguien hace, dice o tiene un comportamiento hacia ti o hacia otros que no te gusta y te genera un impacto emocional, tienes que hacerte dos preguntas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? O sea, ¿cómo yo también me comporto de esa manera y no soy consciente de ello? Y puede ser en otros aspectos de tu propia vida. Y la segunda pregunta es, si es que la primera la respondí como negativa, oye, esto no tiene nada que ver conmigo, o sea, yo no lo hago. La segunda pregunta es, ¿por qué no te permites hacerlo? ¿Ya? O sea, ¿qué juicio hay sobre ese comportamiento a priori que ni siquiera tú te das el permiso de hacerlo? ¿Ya? Seguramente alguien va a salir con comportamientos extremos, como, pero si yo soy un asesino y mato a alguien. Sigue siendo una proyección, ¿ya? Sigue siendo una proyección. Y a veces son proyecciones colectivas. Y por eso estamos en una sociedad bastante enferma en muchos aspectos. Pero la manera de salir de eso es transformando tu mente, tu percepción, tu realidad. Porque la realidad colectiva, ¿cierto?, solo se transforma desde la modificación de tu propia realidad. Tú no puedes llegar y decir, voy a transformar toda esa realidad que está allá afuera. Pero si la estáis viendo, es imposible modificarla allá afuera. Si la estáis viendo, la estáis viviendo, la estáis experimentando internamente, por lo tanto la estás proyectando, ¿ya? La estás creando incluso. Estás siendo copartícipe de esa mierda que estás viendo. Ese es el problema. Entonces, por eso, insisto, el desarrollo personal es lo único que va a salvar a este mundo. Porque es la única manera de que la gente deje de mirar hacia afuera, comience a mirarse hacia adentro. Y no de una forma egoísta, todo lo contrario. Es muy altruista. Porque si yo me hago cargo de mí mismo, no le estoy pasando el peso a otros de tener que hacerse cargo de mí. Es lo más generoso que uno puede hacer en el mundo. Pararte en tus propios pies, ¿cierto? Tanto
en salud, financieramente, emocionalmente, con un propósito de vida, con buenas relaciones. Y ahí yo construyo mi vida para no darles esa carga a otros. Y no significa que si pasan cosas en la vida no nos podemos apoyar en otros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el desarrollo personal es lo que va a transformar realmente al mundo en un lugar mejor. Porque generamos una influencia en el mundo que nos rodea. Entonces, si nos enfocamos en eso, vamos a ir hacia adelante. Entonces, bueno, quería hacer este video un poquito más largo porque generalmente solo hago reels y videos cortos de 1 minuto. Entonces, bueno, tener esta información también aquí para ustedes, para que puedan aprender más. Si quieren saber más de este contenido, en la escuela de Ross Method Chile, si quieren vayan a rossmethodchile.cl, van a poder dejar sus datos, ¿cierto? Ponerse en contacto conmigo. Si están en una empresa, por ejemplo, y quieren tener clases regulares de mindfulness, de meditación, coaching, un programa que se llama Mindfulness Design, que está más diseñado para empresas. Tenemos un montón, una parrilla de contenido, pero muy bueno, para líderes, para personas que quieren desarrollo personal, para personas que quieren trabajar el cuerpo, si quieren trabajar también la mente, las emociones, las relaciones, etc. O sea, olvídate la cantidad de personas que llegan a la escuela después de una ruptura, por ejemplo, y necesitan ese apoyo emocional y esa nueva perspectiva. Entonces, eliminamos todas las creencias limitantes para desarrollar el máximo potencial de cada uno de los individuos. Entonces, de nuevo, www.therossmethod.cl, síguenos en las redes, que estamos subiendo clases, contenido. Ya con solo el contenido que está en YouTube, tienes un montón de material de desarrollo personal, de meditación, de mindfulness, de técnicas de respiración, además de todo el contenido teórico. Entonces, eso, te dejo invitado a sumarte a nuestra escuela, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.